70% de la droga, el 68%, para ser más preciso, de la droga que ingresa a la Argentina es para consumo de nuestro país. Con lo cual, ahí hay un primer fenómeno que es que Argentina dejó de ser un país de tránsito para ser un país de consumo, para obtener, digamos, mayor rédito en la comercialización, y se tira muchas veces en los barrios, con una primera línea de defensa para alertar sobre el ingreso al barrio, genera muchísimo rédito económico y empiezan, digamos, a articularse dentro del mismo barrio una red de protección donde los propios jóvenes, que muchas veces también son adictos, que esto también hay que decirlo, encuentran el referente en el dealer del lugar, digamos, un referente estilo como referente social de otra, con esa particularidad, ¿no? Que bueno, cualquier circunstancia es quien se hace cargo de las necesidades del club, de las necesidades familiares. En muchos casos se ha visto, en casos extremos, llegan hasta a pagarle las tarifas, porque bueno, obviamente tienen utilidades que con que lo pueden hacer y con un crecimiento exponencial en la comercialización, que más allá en que han crecido la cantidad de detenciones en los últimos años por delitos vinculados al narcotráfico, también ha crecido muchísimo el consumo y obviamente la comercialización, y además ha bajado la edad de inicio en ambas situaciones. Sí, se empieza a dar con una aceptación social interna del barrio. Todos saben quién es, pero se sienten de alguna forma protegidos, pero protegidos en el sentido en que han corrido al Estado y han suplantado, digamos, con recursos ilícitos todas las necesidades o la mayor parte de las necesidades de la gente, que obviamente después los terminan cooptando, ya sea para el silencio o para trabajar para ellos. Es muy gráfico ver cómo los pibes te dicen, digamos, ¿por qué voy a ir a trabajar si acá yo gano 1.000, 2.000 pesos por día, ¿no? Claro. Obviamente que ese fenómeno me parece que en algún punto empieza a complicar. Nosotros no tenemos una estructura de narcotráfico como tenía Colombia, con los personajes más conocidos, una estructura de carácter vertical o el propio México. Nosotros tenemos una estructura horizontal, muy atomizada, que hace muy difícil la pelea contra la misma, habida cuenta que los liderazgos son pequeños liderazgos territoriales. Lo que ocurre es que, digamos, los operativos que vos mencionás de saturación obviamente sirven para esas horas en que se realizan, pero esta característica que hablábamos de narcomenudeo y de pequeñas estructuras horizontales lo que hacen es que muten, digamos, vos saturás en un lado pero crece en otro, y al tiempo, cuando termina el operativo de saturación, probablemente vuelvan, por ahí no al mismo lugar, pero 2 cuadras más, 2 cuadras menos. La modalidad del narcomenudeo en Argentina no tiene nada que ver con las grandes estructuras que había, por ejemplo, el cártel de Medellín, el cártel de Cali, como por ahí lo vimos por televisión. Puede trabajar el núcleo central, y la única red que queda aún en pie en todo el territorio es la escuela. Tenemos que empoderar muchísimo a la escuela, no para que se haga cargo de la lucha contra el narcotráfico, pero sí para que se haga cargo de fortalecer la presencia del Estado en cada barrio, porque en cada barrio hay una escuela, no es lo único que queda hoy por hoy en pie. Con lo cual, desde ahí me parece que hay que trabajar muchísimo con los chicos. Digamos, hay experiencias en países, en estas situaciones se pudieron de alguna forma dar vuelta, pero si, digamos, el diagnóstico es que se corrió al Estado y esto floreció porque se corrió al Estado, entonces la receta tiene que ser volver a poner al Estado. Los únicos que, no podría decir categóricamente, que dejan de concurrir a la escuela son los que consumen Paco, pero por una particularidad que el mismo Paco no los deja, por el tipo de sustancia que es, pierden rápidamente la capacidad cognitiva. Pero el resto sí, porque no le es incompatible, digamos.